La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Gracias, mi querida audiencia. Un saludo muy cordial. Su pastor y amigo Laurentino López Aldana les habla. Me regocijo con ustedes diariamente para recordarles que ustedes y yo somos la gran familia en Cristo, que Dios nos une para permanecer ahí, atentos a lo que Dios demanda a través de la palabra, y ser nosotros consecuentes con lo que la Biblia nos ordena, y hacer estos análisis con el poder del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos enseñe, nos redarguya y nos aconseje y nos edifique y nos consuele y nos exhorte acerca de las cosas que son indispensables para la formación de nuestra propia vida y se cumpla lo dicho en la palabra de que Dios tiene que conocer lo que hay en los corazones y si vamos a cumplir o no sus mandamientos. Es necesario que esto se hable, que esto se diga, que esto se tenga presente, porque grandes baluartes ya los miramos y hay muchos más, pero hemos tomado estos como un ejemplo de pruebas y de repruebas que son necesarias para poder alcanzar las metas que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Pero, como podemos saber, si nosotros nos negamos a las pruebas, si nos negamos a ser probados como el oro, si nos dejamos nosotros influenciar por las cosas que el enemigo quiere, haciéndonos creer de que eso es incapacidad nuestra para hacerlo, pues estamos avergonzados ante la presencia de Dios y sabemos que Dios nos descalificará, pero que sabemos perfectamente que si obedecemos, Dios nos aceptará, nos declarará justos y nosotros iremos por el premio que hemos merecido, porque Dios es justo para dar cada uno como conviene, como ya lo conocemos por la palabra y sabemos que Dios lo tiene ya definido de acuerdo con su escritura, que así lo recibiremos y que Él es fiel y que de esta palabra toda se cumplirá al pie de la letra, como Él lo ha dicho, así se llevará a cabo. Nosotros vemos que habían unos encarcelados en la ciudad de Filipos. Ya notamos toda la enseñanza que hemos aprendido de la palabra, ya miramos el trasegar que tuvo Moisés con el pueblo, ya miramos lo que pasó a Abraham en unas partes de su vida, como también vimos alguna parte de la vida de este gran hombre Salomón. Ahora vamos a tomar esta última razón que nos da la Biblia. Digo última por de acuerdo con los sermones ya dados por el Espíritu Santo para su pueblo, para que ustedes y yo entendamos lo que hay en ello y cómo debemos de proceder frente a la prueba y lo que es la prueba que tenemos que vivir. Hay hechos contundentes cuando estaba Pablo y Silas y nos muestra la Biblia en el capítulo 16, versículos 23 y 24, que dice que después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Ay, pero miren esta actitud! Ellos estaban probados, estaban siendo probados porque ustedes recordarán que Pablo, dice la Biblia que este hombre era un perseguidor de la iglesia. En las características de Pablo era un hombre que según la Biblia declara, y de acuerdo con lo que él expresa en sus propias palabras y que él dice conforme, cuando él escribe a Timoteo y cuando le habla en la primera carta a Timoteo, él confiesa, dice que él fue un perseguidor perfectamente de la iglesia y que él se declara que el único que recibió de parte de Dios misericordia, y dice en el capítulo 1, dice que yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él dice que él recibió las cosas, pero no las quiso creer, porque él escuchó, ignorante porque no sabía las cosas, pero él las escuchó, pero no las recibió por la incredulidad. Y que este hombre que se llama Pablo, de acuerdo con las mismas versiones que él da, y de esta misma doctrina que él enseña, dice él que fue blasfemo, pero gracias a Dios que fue nuestro Señor Jesucristo más abundante con la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después de ser este perseguidor de la iglesia, de ser este perseguidor de los cristianos, que realmente los laceró, a estos cristianos los trató mal, los injurió y los maltrató con sevicia. Y este hombre, que aparentemente estaba destituido de la gloria de Dios por sus atrocidades, por todo lo que cometió, fue llamado por parte de Dios y fue probado. Y fue probado porque cuando este hombre recibió la doctrina de parte de Cristo y le quitó todo lo que había en sus ojos para que no pudiera ver con claridad, porque cuando fue al sacerdote Ananías, que recordarán ustedes, que él fue allá, él fue ministrado y cuando fue ministrado, ¿qué encontró? Que realmente a través de este sacerdote y a través de la gloria de Dios, desde luego, fue que comprendió perfectamente todas las cosas que el Señor tenía destinadas. Él sigue hablando, pero es probado porque él estuvo en cárceles y dice la Biblia y nos da las muestras de que cuando él estaba ahí, en la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Él decía gloria a Dios y estos decían, esto parecen locos. Están presos aquí, están en medio de un sufrimiento, han sido castigados, los han metido en el cepo y sin embargo estos están cantando. Esto parecía ilógico, pero ellos estaban pasando la prueba porque veía que sus corazones, su fe y todo lo que Cristo Jesús, por eso él habla lo que está hablando en el libro de Timoteo. Esta doctrina que él le traslada a este joven que estaba cumpliendo una función en Éfeso y que estaba ejerciendo su pastorado, le estaba aconsejando las cosas que debía de hacer por esta problemática que se estaba viviendo dentro de esta iglesia. Por eso es necesario recorrer toda la Biblia y mirar las dificultades que pasaban dentro de esta misma enseñanza para poder instruirse en el conocimiento. Que, asimismo, toda la enseñanza, yo recomiendo que miren este orden de las instrucciones sobre la oración, cómo se tiene que adorar, cómo, asimismo, el atavío de las mujeres y todas estas cosas que habla aquí en este capítulo 2 y los requisitos de los obispos se deben de tener en cuenta para que esta doctrina que él lleva a Timoteo es la que se debe implantar en las iglesias. Porque lamentable es que cada uno vive y mira la Biblia como le provoca y pone sus propias normas para vivirla como él quiere, pero excluye lo que la gente no quiere llevar, el yugo de la palabra, y por lo tanto estas doctrinas no dejan de ser doctrinas del diablo, de hombres amadores de sí mismos, que tienen su mente cauterizada y que predican de acuerdo a las concupiscencias de su carne. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y aprender de la Biblia, que es la que nos lleva para conocer que todo ser que aspire o que quiera llevar con dignidad el nombre del Señor y que quiera llevar un ministerio debe de ser sufrido, tiene que ser vituperado, tiene que ser afrentado, tiene que ser como este hombre que es Pablo, que después de que él negó y persiguió y hizo una cantidad de cosas, él tuvo que pagar en su propia carne, tuvo que pagar en su propia vida todos estos desatinos y también fue repudiado, él fue también lacerado, él fue también encarcelado, él también estuvo al borde de la muerte, él también tuvo que pagar un precio muy alto y fue aprobado delante de Dios para ver qué había en su corazón, porque él ve que hay actos de fe supremamente grandes, porque él defendió su doctrina, él estuvo pendiente. Abrir estas iglesias que se abrieron en Asia Menor no era fácil, en cada iglesia había un problema, allá se metían los judaizantes, se metían herejías, los mismos que estaban confundidos, se formaban grandes problemas, grandes dilemas, grandes dificultades. Por eso es bueno que ustedes conozcan, mis queridos hermanos, para conocer cómo es que la propia iglesia maneja estas cosas. Es cierto que la iglesia es una empresa, y por lo tanto es una empresa donde hay bastantes personas, y para dirigirlas está por secciones, y cada sección hay un jefe que controla a las personas, y cada jefe es la parte administrativa que vela por los intereses de la empresa, o sea, la empresa es de Cristo. Cuando las personas no se sujetan, entonces están entrando en desobediencia de acuerdo con la palabra de Dios, porque cada uno quiere hacer un evangelio independiente, fuera de la voluntad de Dios. Hay personas que Dios conforma dentro de una empresa que es Cristo para que sean guiados, para que sean instruidos, para que
los dones del Espíritu Santo se manejen dentro de la iglesia y puedan llevar a cabo la obra que Dios tiene establecida. Porque se identifica con esto todas las necesidades de su sección. Hay secciones que se levantan y ahí es cuando comienzan a gestarse estas grandes divisiones dentro de la iglesia. Cuando nosotros miramos el propósito de Pablo que está realizando de parte de Dios en las iglesias que están, lo mismo que pasa con las iglesias que da a conocer el Señor Jesucristo a través de Juan en la revelación de Apocalipsis, encontramos una diversidad de conceptos que es necesario revisarlos para poder entender todas las cosas que son necesarias vivir y comprender la temática de la dificultad que se vive dentro de una propia iglesia y cómo comienza a generarse tres espíritus que son muy fuertes, que nos ayudan a derribar la iglesia, que son el espíritu de cuestionamiento, el espíritu de rebelión, junto con el de la división, que son muy fuertes, aparte de otros que se están ahí. Precisamente cuando vemos que la misma empresa del Señor, como en una empresa secular, como en una empresa cualquiera, cuando comienzan a haber comentarios de inconformismo y otros se suman, se comienza a generar una división. Cuando hay esa cantidad de conceptos encontrados dentro de una congregación, cuando comienzan a generarse rápidamente esas secciones de diferentes liderazgos, comienzan a hablar uno del otro, se mueve mucho chisme, hay muchas cosas. Entre más grande sea la iglesia, mucho más difícil es el control, porque las personas son de difícil manejo, comienzan a haber espíritus de cuestionamiento, y rápidamente entonces vienen apoyos de otros para decir, esto es correcto. En una empresa secular, cuando se abren las secciones y los jefes de cada sección, entonces ya entra a tomar en conocimiento el sindicato, y el sindicato ya tiene sus propias exigencias, ya tiene sus propios conceptos, y comienza a influenciar a las gentes que están ahí, y comienza a generarse una gran desarticulación, se desarticula la empresa, y asimismo la empresa, y como tiene autoridad, digamos, los que generan el sindicato, las cabecillas del sindicato, y así comienza, así pasa dentro de la iglesia. Los mismos que están dentro de la iglesia, los grandes líderes que Dios ha llamado, usados por el diablo, consideran una gran disensión. Si no nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando pasó con la hermana que tenía para ese entonces Moisés, que se llamaba María, se reunió con Coré y con todos aquellos, y viene esta gran dificultad que se reúne todo el pueblo y comienza a hablar y comienza a decir y comienza a opinar, y dicen que ellos también tienen el Espíritu de Dios y que no solamente se debe tomar en cuenta lo que dice el pastor, que no solamente se debe tomar en cuenta lo que dice el líder que está de acuerdo con el pastor o que está de acuerdo con el orden de la iglesia, sino que ellos también tienen el Espíritu de Dios y ellos comienzan a buscar adeptos. Así pasó, fue como Satanás tumbó también la tercera parte de los cielos, cuando Satanás le comentó a ellos que él era un querubín muy hermoso y que si no lo reconocían, si no se daban cuenta que él era hermoso, que estaba muy bien diseñado, que era muy reconocido, que era perfecto, que andaba, que alababa, que glorificaba, exaltaba el nombre de Dios y que estaba en todas las cosas que Dios le determinaba, y que era un querubín muy admirado, era un querubín muy hermoso, era un querubín esto. Él levantó a la tercera parte de los cielos con esos argumentos que él vuelve a repetir, y esas disensiones las trae dentro de la iglesia para que la iglesia sea fortalecida, para que sea conocedora de todas estas cosas y comience a cerrarle las puertas, porque hay una gran revelación que el Señor me da, y yo quiero ser rápidamente a ustedes decirles qué pasa con estas personas. Estas personas que actúan de esta manera tienen unas cosas que, sin darse en cuenta, para la época de la tribulación, estos van a ser los afectados, y van a ser los afectados porque estos son los que dice la Biblia que dañan a los pequeños y que a los pequeños les traen grandes dificultades. La Biblia señala en sus apartes y habla acerca de lo que significa la obra de Dios en cada uno, y por lo tanto lo que habla en el libro de San Mateo, cuando dice que ojalá le fuera a ponerle a sus pequeños una soga a aquel que se convierte en piedra de tropiezo y se lanzase al mar con una piedra de molino. Esto significa que estas personas que están buscando esta división dentro de la iglesia, estas personas que están acarreando esta dificultad para que estorbar a otros que posiblemente por la falta de conocimiento o de madurez se inclinan
creyendo que esto es por la autoridad que tienen, entonces hay que hacerles caso. Pero estos no se dan cuenta que están siendo piedra de tropiezo para esas pequeñas personas que no han crecido lo suficiente y no tienen la fe suficiente y son desviados. Estos al final después ni se arrepienten y siguen tranquilos, hasta se cambian de denominación, hacen lo que hacen, se vuelven locos y no responden a nada. Estos son los que posteriormente se quedarán para la tribulación y tendrán que pagar un precio muy alto, porque estos son los que dicen conocer a Dios, pero no le temen a Dios ni le obedecen a Dios, pero que sí dentro del seno de la congregación se vuelven un obstáculo para otros, y estos son los que habla la Biblia, que son estos pequeños, que son los que son extraviados por la falta de la fe. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque esta es una revelación que el Señor me daba para conocer cuál será la finalidad. Los que están dentro de una congregación que tenga sana doctrina, que se esté llevando a la gente al arrepentimiento para que cambien sus procederes, que haya el nacimiento de una nueva criatura, que haya el nacimiento de un nuevo ser, estos serán los que son preparados para el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo Jesús vendrá sobre los aires y llevará. Pero los que obstaculizan, los que impiden, los que forman y llaman los espíritus de cuestionamiento, los que llaman el espíritu de rebelión, los que traen el espíritu de la división, estos serán los que mismos que se están formando y se están gestando dentro de la propia iglesia, porque es que la división no viene de afuera, sino estos nacen en el seno de la propia iglesia, y estos son los que traen la dificultad, porque vienen los malos comentarios negativos que denigran, que desacreditan, que quitan la fe a muchas de las personas que van en el camino y que van seguramente a la iglesia, y que estos se atraviesan y le dicen que no deben de ir allí, que no deben de recibir, y los llevan para donde quieren, y los hombres sin darse en cuenta, tal vez por la falta de edificación, tal vez por la falta de conocimiento, tal vez porque estas personas no han crecido lo suficiente, se convierten en un obstáculo que está derribando a la iglesia. Y todo esto se debe de hablar y se debe de conocer, porque no se trata solamente de vivir conforme a la voluntad del hombre, sino discernirlo espiritualmente, porque estas cosas, dice la Biblia, que las cosas hay que discernirlas en el espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual, y no vivir conforme a los deseos de la carne, porque estos deseos de la carne derriban la iglesia, destruyen la membresía y destruyen el propósito de Dios. Hay que tener en cuenta que las personas que no se sujetan, los que le encuentran cualquier cantidad de problemas y de dificultades a los otros para salirse de la autoridad, estos dicen cosas que sin entendimiento tuercen el propósito de Dios y tuercen las escrituras y dicen cualquier cosa sin entender lo que están hablando. El mismo Pablo le habla a Timoteo cuando habla de acuerdo con la palabra y le dice que estos son los que tuercen la palabra, estos son los que tuercen el camino, porque estos hablan sin entendimiento, estos hablan sin entender lo que es aún de lo que están hablando. Y por eso esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, porque es necesario que nosotros tengamos una fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragan en cuanto a la fe algunos. Y por eso es que Pablo entrega a Emineo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Estas cosas son necesarias e indispensables para tomar en cuenta. Miren ustedes, mis queridos hermanos oyentes, de su programa Encamíname, que Dios nos lleva, ya culminando la enseñanza de estos días, para poder comprender de qué manera se ejercen dentro de las propias congregaciones estos hechos que Pablo denuncia y que Pablo habla acerca de que estos hablan y dicen y se proponen y hablan cosas que no ni siquiera ni ellos mismos entienden, porque queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice en el versículo 7 del capítulo 1. Hay personas que no tienen el conocimiento, pero afirman cosas que no saben. Pero hay que tener una buena conciencia y una fe no fingida para poder alcanzar esta meta. No se trata de nosotros expresar o hablar lo que primero se nos venga encima. Hay que tener respeto y hay que tener temor hacia las cosas de Dios, porque esto se nos puede convertir en una daga que nos puede a nosotros llevar a la condenación. Y también podemos quedarnos para la gran tribulación. No sabemos en qué tiempo, pero estamos viviendo los tiempos finales. Y todos aquellos que se sometan a esta dificultad que nos señala la Biblia, desde luego que estos se quedarán para la gran tribulación y su precio será
ser decapitados, porque ahí es cuando no tienen que negar la fe, pero su precio va a ser más alto. Los que obedecen, los que están en el propósito de Dios, los que cumplan, los que obedecen, los que se someten, los que están completamente sujetos a la perfecta voluntad, los que se someten a las autoridades de su iglesia, estos serán arrebatados en el momento que el Señor Jesucristo venga a la tierra y lleve a sus almas ahí sobre las nubes para llevar a su iglesia amada en el arrebatamiento que se nos avecina y que por lo tanto estamos viviendo tiempos finales. Eso debemos nosotros de considerarlo y debemos de tener muy en cuenta los pasos que debemos de dar para no equivocarnos y tener capacidad para entender lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, acordémonos que la iglesia es el fortín en que el Señor guarda, es el fortín donde el Señor se expresa, y la iglesia es el fortín donde el Señor tiene para glorificarse. Por lo tanto, no podemos desconocer el sitio que Dios ha elegido para tenerlo muy en cuenta con el temor hacia Dios, y cualquier cosa que nosotros no entendamos, el mejor paso que podemos dar es inclinarnos ante Dios y pedirle a Él su dirección y pedirle a Él el discernimiento, pedirle al Señor la sabiduría para que Él nos ilumine, para saber lo que pasa y no comenzar a dar pasos en falso que puedan derribar a otras personas, que le puedan causar daño y que puedan desviar el propósito, y que estas personas posiblemente más adelante no sean encausadas y por causa de estas arremetidas que el enemigo pone en la mente de aquellos que son obstáculo, puedan ser desviados aún de la salvación de Cristo. Porque si el justo con dificultad se salva, entonces ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Entonces eso nos muestra, mis queridos hermanos, que las cosas con el Señor son serias y que debemos de tener muy en cuenta cómo debemos nosotros de actuar frente a las contingencias de la vida y no dejarnos dominar, porque si nosotros no tenemos en cuenta ni sabemos cómo debemos nosotros actuar, es por eso que Dios muchas veces, para lograr un propósito, para lograr a la gente que alcance la salvación, tiene que cambiarlos de denominación. No es propiedad de nadie las almas, sino son de Cristo. Y cuando Cristo ve que las cosas en un lugar no funcionan, Dios tiene que cambiarlos, pero resulta de que el ser humano le falta el discernimiento y también tiene que someterse Cristo a los caprichos de la gente, cuando Dios puede ponerlo a un lugar bien separado y no a una iglesia cerca de la cama. ¿Por qué? Porque sucede que Dios tiene un plan y todo plan que tenga Dios tiene que costarle al creyente, y no son las cosas como la gente lo piensa, que tiene que ser únicamente apropiada a su necesidad sin que tenga miramiento acerca de lo que Dios pide, sino lo que quiere la persona. Y esto está desviando por el propósito de Dios. Querida audiencia, muchas gracias por la sintonía. Su pastor y amigo les habló y les invita para que en la próxima emisión, si Dios nos lo permite, estemos de nuevo. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.